Yo creo que la unidad va a ser muy difícil y eso ya lo hemos visto. Y acá nos pregunta María Augusta, ¿Luisa va porque va? Y parecería ser que sí. Es decir, Luisa va a la papeleta. No sé si de pronto exista otra unidad. ¿Votarías por Luisa? Depende de cuál fueron los otros alternativas. Es que no te puedo contestar, no, 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 no. No es a mí, Mira, es al pueblo. El pueblo hasta el que... pueblo. Y hay otra cosa, hay otra cosa también que creo que es imperante. No, yo sí creo que después cuando pasa el tiempo, además porque estoy tratando de tener ahí una propuesta y no quiero ni apoyar abiertamente ni arrebatar ninguna alternativa a candidatas o a candidatos. Pero lo que yo voy es que todavía nos toca escuchar. Yo tengo que escuchar a Luisa González, que ciertamente la Luisa González de ahora no es la misma política de la Luisa González de hace un año. Vemos una mujer hasta con posicionamientos propios, con liderazgo y representación propia, que es algo que muchas mujeres en el país todavía no tienen. ¿Por qué? Porque dependen de que los hombres, el dueño de partido o el candidato las elija a ellas para ellas Claro, ir de candidatas. Luisa ahorita va de candidata ya como una sinergia de su representación, inclusive los números que ella tiene como candidata. claro. Y yo creo que tenemos que esperar, es necesario esperar y comprender cuál va a ser la postura, no de Luisa, no de Andrea, no qué sé yo, de los otros candidatos, sino la postura también del plan de trabajo que se logre construir y también cómo esos liderazgos se van construyendo. Yo no puedo decirte ahorita que Luisa por ser Luisa, y además yo voté por Luisa, eso sí quiero clarificar, porque la gente se ha inventado aquí espacio. Yo voté por Luisa González en las elecciones anteriores Claro. con mucha conciencia, hice campaña. Ahora yo no te puedo responder si voy a dar mi voto por Luisa González mientras no escuche cuál es el plan de trabajo y cuál es la propuesta de ella como candidata de la Revolución Ciudadana y ojalá de una alianza. Pero, ok, lo entiendo. Y obviamente, como siempre hemos hablado, Tamara, cada quien tiene su postura y su decisión. Pero yo decía, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que veo tantas situaciones, tanta bobería con los otros partidos, tres presidentes, precisamente por votar por personas que no tienen estructura, Novoa, la novelería. Entonces yo, por ejemplo, decidido, o sea, más allá de que si lo critican a Borja, ¡prac! Mi voto para este grupo que particularmente creo que tienen una estructura y al menos representan esa orilla que no la tenemos ahorita, perdón, que la tenemos ahorita y que no nos está llevando a ningún lado. Entonces, más allá de lo que yo sé que puede que mi análisis sea muy superficial, extremadamente superficial, pero yo digo, para lo que hemos estado viviendo, Luisa González y la RC creo que sí representan, entonces yo voto. Pero mi percepción y la gente, más que todo acá es si han luchado tanto, si por ejemplo dentro del feminismo se habla mucho y de verdad que ha sido un logro muy grande, tener a una mujer debería llevar a la lógica, más allá de lo que pueda decir, incluso si suene feo, Tamara, a un voto ciego a una mujer, no a Luisa, si no puede ser Neder u otra. No, Porque no si es no, así. escúchame, es que si no, nunca se habrá y nunca se tendrá incluso la oportunidad de decir, como en México tenemos una presidenta mujer, incluso Tamara, de decir, a ver, votamos a ciegas por Luisa, por ejemplo, y Luisa no hizo un buen trabajo. Y ahí sí, ya, se fue al diablo. Nelson, yo no soy ciega Sí, yo y yo no sé, soy ingenua. pero yo digo, No, pero y yo invito hasta a para las las personas a que conquistas. no, no, yo invito a las gentes que no sean ingenuas y que no sean ciegas, porque no podemos ser ingenuos y ciegas, y porque la Revolución Ciudadana no es un partido feminista, y porque Luisa tiene que clarificarse también en muchas posturas, luchas históricas sobre el feminismo que a ella le atraen y que ella, que no hace parte de lo que ella cree en su liderazgo Claro, pero entonces, político, por ejemplo, y eso es legítimo. qué es lo que buscarían? Porque, por ejemplo, ya, digamos que no les convence, no votan y gana otra vez Novoa. ¿No creen que es hasta peor? Es que a lo mejor puede ganar la novelería de llegar, la novelería de llegar otra persona. O sea, yo Un creo que no outsider. podemos sentenciar, ¿sí? No podemos sentenciar, sentenciamos desde nuestros sesgos, siempre, siempre. Y yo estoy haciendo un ejercicio que de verdad me ha costado muchísimo, que es atreverme a incomodarme, es atreverme a cuestionarme inclusive lo que yo creo que está bien o que está mal. Y atreverme a escuchar inclusive aquellos puntos de vista, aquellas propuestas que no están conmigo, que no estoy de acuerdo. E inclusive a veces digo, vale la pena desgastarse atacando a un gobierno como el de Daniel Noboa cuando la gente está sufriendo las consecuencias de la elección
de tener a Daniel Noboa como el presidente y de tener a Verónica Abad como la vicepresidenta. Entonces yo creo que elegir nuestras batallas tienen que ser inclusive con un análisis muy claro de la consecuencia y la coherencia de las decisiones que tomamos. Ser feminista a mí no me obliga a votar ni a apoyar a una mujer ciegamente. Ser feminista, por ejemplo, a mí, mi feminismo, que es mío, yo no trato de imponer esto ni decir que es la verdad absoluta, es la mía, pero a lo mejor estoy equivocada, a lo mejor no, pero desde mi feminismo yo sí tengo que cuestionar mucho aquellos silencios de mujeres en roles de poder que han callado para tener una curul, para tener una postulación o inclusive para no hacerle daño al partido, al movimiento en situaciones críticas, cuando saben que hay mujeres violentadas, que hay mujeres violadas, que hay mujeres acosadas y que inclusive nosotras como mujeres hemos vivido esos acosos, esas violencias por el simple hecho de ser mujer. Entonces, yo tengo que analizar desde mi sesgo feminista, desde mi lucha que es de vida y que no me cansaré, que es enfrentar y erradicar las violencias en plural que las Claro. mujeres vivimos. Mi cuestionamiento es qué se saben o cómo hacen para enfrentar esas historias, esas realidades que existen dentro de los movimientos políticos, todos, ¿no? Porque no hay ninguno que no tenga esa realidad. Te voy a poner otro ejemplo, lo que ha pasado en Argentina con Alberto Fernández y la denuncia de su ex esposa de violencia y de golpes es horroroso. Y hay un silencio total y absoluto en Ecuador porque estamos ahorita en situación electoral. Y yo me agarro la cabeza y digo, ¿cómo es posible que dejemos pasar historias como estas cuando la gente que me escucha sabe, conoce a las mujeres que calladitas y en silencio viven esas torturas de violencias por hombres poderosos, Claro. que las arrinconan, que las obligan a callarse? Que las amenazan, que utilizan a los hijos, a las hijas para que silenciarlas, que las chantajean continuamente para que, cuidado, se atrevan a hablar, denunciar y contar la historia de acosos, violaciones y violencias que viven por parte de esos hombres con poder. Y hablo en general de los hombres con poder que son violentos, que no son todos, porque hay Claro. hombres que con poder no son violentos, certeramente, pero hay mucho silencio de Lo que pasa es que, muchísimas claro, mujeres. Tamara, lo que pasa es que eso se puede malinterpretar y también tomar desde el punto de vista político. Entonces, por eso es que hay dos cosas clarísimas, la opinión personal y luego el grupo político. Y acá tú sabes, o sea, lo de Fernández, horrible, golpeador, y te va a decir el grupo político, en este caso la RC o cualquier grupo de izquierda, ya, pero es el MAM. ¿Por qué quieren traspolar y hacer que nosotros paguemos esa culpa, que es lo que hace la oposición, por algo que él cometió y que debe ser condenado? Y ahí viene el tema, ¿no? O sea, ya el problema del man y que se lo meta preso y que lo Pero mi denuncien. cuestión sería, ¿qué está ¿Por haciendo la qué Revolución las mujeres, Ciudadana para evitar que claro, por eso ejemplo, tú pase dices, dentro? por decirte, ¿por qué las mujeres de la RC no cuestionan eso? ¿Verdad? Entonces, ahí viene el ambiente político y ahí te consulto esto. ¿Será que es imposible que en este caso el feminismo pueda concretamente tener un grupo político? Porque desde la individualidad, como tú dices, mi feminismo está chévere, pero ya cuando entran al grupo político, la cosa tiene un sentido y de verdad que es impresionante, diferente, distinto. Y es verdad lo que tú dices, es horrible. Se callan, se silencian porque están ahopadas por el grupo político. Entonces te consulto, ese tipo de declaración cuando tú dices mi feminismo, ¿está desunido el feminismo? ¿Se podrá unir alguna vez? Porque si hablamos de mi feminismo, es como decir mi opinión. Y yo puedo decir lo que quiera y tú puedes decir lo que quieras. Pero no hay esa unidad. Los feminismos son diversos e imperfectos como las personas que los conformamos, Nelson. No hay un feminismo. No hay un feminismo. Entonces no existe en sí el feminismo Los compacto. feminismos. Los Son feminismos es una opiniones. diversidad, son opiniones. Hay feminismos que están en contra de las personas trans. Habemos feministas que estamos a favor de la inclusión trans. Y el mundo feminista es tan diverso, es tan complejo, es tan extenso, es tan conflictivo muchas veces que la gente que no hace parte de los feminismos, que no ha sido activista, que no ha estado en espacios feministas, que no lo ha estudiado, que no ha trabajado profesionalmente, que no hace parte de eso, tiene estos estigmas y estas ideas erróneas de las feministas que vivimos décadas con la identidad, porque no es un membrete, para mí es un ejercicio de vida. Entonces, cuando yo digo mi feminismo, yo trato de decir que yo no quiero imponer
qué feminismo es bueno y qué feminismo es malo, y si mi feminismo es el perfecto o no, porque seguramente mi feminismo, no seguramente, yo lo sé, hay feministas en el país que están absolutamente en contra de mí, me detestan, hasta me odian porque me lo han dicho, pero yo las acepto y digo, está legítimamente que no les caiga bien, pero yo no las represento a ellas, represento el mío. Lo que yo puedo hacer en algún momento de liderazgo y representación propia es tener un colectivo o una colectividad de mujeres que ellas decidan que mi feminismo les hace eco y les representa y viceversa. Entonces ahí tú te unes y haces colaboraciones de esas colectividades. Por ejemplo, para la paridad habíamos en ese grupo mujeres abiertamente feministas y mujeres que no se creían feministas, mujeres de izquierda y mujeres de derecha. Hubo debates, hubo conflictos, hubo enfrentamientos además por las posturas políticas y una de las cosas que fuimos capaces de decir con madurez es sí, es legítimo y ninguna tiene la razón porque está defendiendo su verdad. El único objetivo colectivo era llegar a que se cumpla la norma. Y eso hicimos, y eso lo logramos con esta diversidad. Inclusive Verónica Abad estuvo siendo parte de ese grupo, por cierto, de chat, después se salió. Ya. Entonces, para darte una idea de la magnitud de diversidad que tuvimos en ese grupo y que se ha mantenido inclusive transformándose con capacitaciones, con colectividades, y eso es legítimo. Yo creo que todavía nos falta muchísima madurez política, a las mujeres, a las feministas, para aprender a respetarnos en esas diferencias y no tratar de imponer y cancelarnos mutuamente porque el feminismo de la una no se parece al mío. Claro, Yo creo que entonces, tenemos que cancelar colectivamente las violencias, claro, eso pero sí. nos cuesta todavía eso, Sí, ¿no? Y parece ese es que uno de los desafíos. así es. Yo creo que la lucha que han tenido desde el tema de las violencias ha sido un asunto que ha tenido muchísima acogida. De hecho, siento que a veces abusan con el tema este de la violencia de Ah, género, sí, abusan, total de acuerdo. pero creo que ha sido un avance, creo que falta más y creo que en ese punto vamos a estar de acuerdo todos. Me parece que todavía falta un poco eso de consolidarse, ¿verdad? Como un partido, un grupo, va a ser muy difícil, según lo que te escucho, ojalá que se pueda, porque sería bastante chévere e interesante ver un partido político feminista. Eso sería bacán, pero va la cosa, está media complicada, media difícil. Pero bueno, así es. Tamara, gracias por siempre estar con A ti, nosotros. Tus Nelson, palabras querido. para despedir. A ti, Nelson, gracias. Bueno, me voy a promocionar. Claro, ¿cuál Mira es el tú, problema? Promociones. me voy a promocionar. Síganme en mis redes sociales, en X, no, Nelson, gracias siempre por el espacio, por atreverte, por darme este espacio para llegar a la gente. Yo sé que pueden estar en total desacuerdo conmigo y eso está bien. Lo único que le pido a la gente, este es mi mensaje de verdad, atrevámonos a tratar de comprender aquello que nos incomoda y que rechazamos. Y si rechazamos, rechacemos con respeto, pero no tratemos de anular y aniquilar a la persona que piensa diferente o a las feministas que tratan de estigmatizarnos con cosas que no son ciertas. Y lo último, la mejor de las suertes en Riobamba, no pases Sí, mucho pachequito y tengo sí. entendido que además la comida, no sé si es que es el hornadito, El es hornado. bien rico. Y cuando te comas un cuerito dices, ay, la pobre Tamara que no puede comer esto y lo disfrutas con más ganas. Gracias, Tamara. Sí, este sábado estamos en Riobamba, ya quedan pocas, así que pues gracias a la gente de Riobamba. Mucha Chao. suerte y te mando un abrazo fuerte. Chao.